Entonces damos paso a Overcoming the Challenges of FTTH and HFC Networks, una disertación a cargo de Gustavo Colli, OSP Field Support Engineer para ITX. Tengo micrófono. Voy con este, si funciona. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Bueno, buen día a todos. Gracias por darme el slot, por venir a escucharnos. Steve me dio la oportunidad de estar acá, muy agradecido tanto Steve del SCT. Yo soy miembro, colaboro siempre que puedo en las actividades que me solicita Steve, ayudando en español. Y también a Ryan y Alex, que juntos creo vamos a ir armando un poco la sesión del día, cubriendo las necesidades y los temas que son de interés a los diferentes service providers. Ya hicieron un poco, por ahí muchos no me conocen, pero no soy nuevo en la industria del cable. Nací haciendo diseños de redes, en ese momento no bidireccionales, después redes bidireccionales como ingeniero de diseño HFC, después pasé a óptica, después empecé a hacer arquitecturas en Cisco, liderando un poco el segmento de cable, que fue la adquisición de Cisco de los productos de Científica Atlanta en su momento, pasando por la parte de acceso, la parte de video, para hoy terminar con este rol que tengo de ingeniero de campo y ayudando en actividades de preventa y postventa en ATX. Arranqué en el año 97 un poco con toda esta carrera. Y es parte de esta industria que también me educó en todo esto, ¿no? Yendo a la agenda para no perder tiempo, la idea es hablar qué es FTTH Overlay, ir un poco en la descripción de lo que por ahí vivimos nosotros como situación de overlay, cómo se van distribuyendo los servicios en este overlay de network y por qué se vienen haciendo estas cosas. ¿Cómo es el uso de fibra? Porque muchas veces no damos las magnitudes del uso de fibra que estamos llevando a las áreas de servicio, cómo se manejan de alguna manera eso. Y hablar también de los escenarios, yendo un poco a los caminos de evolución que plantea a veces SCTE con estandarización y siguiendo el camino de evolución. Hay otras alternativas a veces para hacer los escenarios de overlay. Ahí hablar un poco de esos escenarios de overlay alternativos. Para luego comentarles que también otra de las formas por ahí de seguir escalando depende mucho también de las áreas de servicio, las tecnologías, lo que se quiera preservar, lo que no, lo que haya que mantener como infraestructura de servicios, en términos de servicios legacy que se quieren mantener. ¿Por qué no seguir evolucionando las redes HFC a través de DOCSIS 4, que es un poco el camino que se está siguiendo? Siéntanse libres de hacerlo lo más interactivo, preguntas, lo que quieran, comentarios que quieran hacer, son bienvenidos. ¿Qué es FTTH Overlay? Arranquemos por ahí un poco explicando dónde estamos parados hoy, que es un poco la situación actual en las arquitecturas que llamamos centralizadas, donde tenemos básicamente todo nuestro equipamiento. Uy, el puntero no se ve, pero bueno. Ahí donde dice Internet, Data and Voice, el CMTS, que es nuestro dispositivo de terminación de toda la parte de datos de los clientes, donde tenemos los CPEs del lado domicilio, del lado del drop hacia adelante. Tenemos también en ese punto donde generamos todo lo que son los videos de los servicios broadcast y VOD, que hoy se hacen a través de dispositivos Edge QAM. Estos dos dispositivos también pueden estar consolidados en lo que llamamos CCAP Cores, que es básicamente el equipo con capacidades de brindar múltiples servicios, el CMTS con la parte de QAM todo integrado en un equipo. Esas son los componentes de CCAP, o lo que conocemos como dispositivos CCAP, que también están disponibles. Como ahí estamos todavía manejando RF, esa RF se combina, hay toda una parte de combinación, que son los RF Manager o dispositivos de combinación de RF. Lo típico es transportarlo por óptica analógica, generalmente la lambda de 1310, en sentido
directo en sentido downstream, en sentido upstream, hacia las áreas de servicio. Luego tenemos los nodos HFC que recibimos esa óptica analógica y la convertimos de vuelta de luz a RF para comenzar con la planta de distribución. Eso es lo que hoy tenemos actualmente. ¿Y en qué consiste básicamente el concepto de overlay? Bueno, es básicamente cómo arriba de esta infraestructura vamos a poner la infraestructura de FTTH y después cómo vamos a ir haciendo la migración de esos servicios. No me quiero adelantar, pero también están los porqués. En estas nuevas redes FTTH tenemos básicamente la OLT, que es el dispositivo que maneja las ONTs del lado, que sería el equivalente a la parte del cable módem. En algunos escenarios, y esto por ahí pensando en un greenfield o un full overlap o un full reemplazo, llamémoslo, de la red HFC, para preservar la parte de los servicios de video broadcast se utiliza lo que es el video overlay, que es básicamente montar en la lambda de 1550 esos servicios de broadcast y transportarlos por la red de fibra o la ODN, que es Optical Distribution Network. En el caso que se haga ese overlay, generalmente se usa un dispositivo que es el BWDM, que es un MUX para sumar la lambda, o en realidad un filtro pasabanda de 1550, pero óptico, que permite usar POM más esa 1550 en la red de distribución óptica. Y ahí montar básicamente todos los servicios. Y después comienza la red de distribución óptica con distintos niveles llamémoslos, de spliteos y de distribución del troncal, o sea, de la cantidad de fibras que vamos a ir poniendo a las áreas de servicio, hasta terminar con los CDO y los NAP, que son básicamente los que van a estar en el área puntual de distribución, y ahí donde quedaría, si quieren, el overlap claro de estas dos redes. Acá hablé un poco a nivel componentes que forman parte de la solución y las arquitecturas. Pero ¿por qué los cable operadores están haciendo estos? Muchas veces, uno de los primeros es porque las redes HFC que tienen actualmente son muy antiguas y hacer un upgrade es básicamente hacer una nueva red. Y ahí está la decisión de por qué, si hago una nueva red, voy a seguir invirtiendo en tecnologías de HFC. Es una de las razones que empiezan entonces básicamente con el overlay. Puedo ir desplegando la nueva red y ir migrando servicios a medida que lo necesito. Y a medida que también voy integrando, lo puedo hacer, como hablamos por ahí, manteniendo lo legacy, como vimos con Video Overlay, o a medida que fui evolucionando mis servicios y ya puedo hablar que tengo todos los servicios en IP, podría quedar en una red full IP. Otra de las cosas es que en muchos casos las redes HFC llegaron como a su máximo grado de segmentación y cambiar eso significa poner más nodos, no se planificó poner más fibra y ahí empieza de vuelta por ahí el otro punto. Si tengo que poner más fibra, ¿por qué voy a seguir haciendo esta distribución HFC en lugar de ir directamente con soluciones de fibra? Otro de los puntos, yendo también muchas veces se busca brindar servicios de valor agregado. Por mantener los servicios legacy nos cuesta brindar servicios de alta velocidad. Ya con 3.1 realmente se empezaron a lograr los servicios gigabit de downstream, pero muchas veces por capacidad, por espectro, por cómo está la condición de la red HFC actual, eso no se puede dar. Y entonces esos servicios, en un formato de overlay, los comenzaría a dar por esta red de FTTH. Y la otra es cuando quiero montar servicios más simétricos, muchas veces por mantener lo que tengo me cuesta lograr mayor capacidad en el camino de upstream. Ese es el camino de upstream, es el cuello de botella de la red HFC, que todos conocemos, con lo cual, ¿cómo hacemos para evolucionar eso? Uno de los caminos es 3.1, DOCSIS 4 o cambiar los split y preservar. El otro camino es ir con soluciones, con el overlay, con la solución a través de FTTH. Muchos también, desde el punto de vista competitivo, necesitan tener soluciones de fibra en las áreas de servicio porque los diferentes competidores
van con soluciones de fibra, con lo cual esa es otra también muchas veces del por qué necesitan tener soluciones de fibras en estas áreas de servicio. Y otra de los porqués, básicamente porque muchos necesitan ser más costo efectivos en lo que son los costos operacionales, necesitan por ahí tener más alta disponibilidad para servicios de valor agregado, y ahí las ventajas de tener una red pasiva en esa distribución empiezan a tener sentido. Y ahí no sé si cambié o no. Para acá. Siento que estoy cambiando y no cambia. Si me ayudan con el slide 6. Si puedo seguir tocando, si no. Y probamos. Ahí va. Me pasé una, perdón. Ahí va. Ahí vamos, listo, ahora sí. Ahí vamos. Desde el punto de vista del drop, y acá comparando un poco una arquitectura con otra, en el slide de arquitectura, y perdón que me quedó mezclado el del porqué en el medio, pero bueno, continuando con lo que era la última parte, la parte del drop, generalmente en las redes de cable, nuestros drop comienzan en el tap, y entramos a los diferentes clientes o suscriptores a través de colocando generalmente un splitter, un pasivo, que nos ayuda a distribuir y a hacer la red interna. En el mundo del cable, esa red interna es básicamente con cable coaxial, donde tenemos los servicios analógicos, en algunos casos, otros ya están migrando esos servicios analógicos a digitales, ATCC, por ahí para los que usan norma TCC, acá en Argentina y por ahí Brasil, y SDBT, pasando por TV, para usar las capacidades de los sintonizadores de los televisores y evitarnos el uso de set-top boxes que pueden por ahí encarecer el despliegue de un servicio básico. Pero también tenemos los servicios avanzados a través de televisión o digital TV, que son las plataformas de transmisión de servicios en digital. Básicamente transmitimos en QAM y necesitamos un set-top box para decodificar esos servicios en QAM y al mismo tiempo desencriptar el cache que usa el sistema y poder pasar esos servicios. También sobre esos dispositivos que ya en muchos casos son bidireccionales y tienen aplicaciones, parte del contenido OTT puede ser recibido en estos set-top boxes y pasar como servicio de valor agregado. Para la parte de datos, es ahí donde entran los cable modems, y en ese cable modem es nuestro router de Wi-Fi o nuestro residential gateway de Wi-Fi que nos da la conectividad de datos para los servicios, en este caso de datos, los servicios OTT que vayan por aplicaciones hacia las PCs o hacia los diferentes dispositivos que se tengan en la casa, y obviamente el puerto de telefonía para los que ofrecen telefonía por cable. Esto mismo, en el mundo, llamémoslo FTTH, el CDO es nuestro, llamémoslo tap óptico, por ponerle ese nombre, pero es básicamente nuestra caja de distribución óptica, sería la descripción del acrónimo. Es ahí donde conectamos con el cable de drop hacia el domicilio, y en lugar, nuestro primer dispositivo, en este caso es el ONT, que sería el gateway que tenemos hacia la red de FTTH, el que nos da también la conectividad Wi-Fi, el que tiene en algunos casos puertos Ethernet para los servicios que quiera brindar a la casa por Ethernet. Y acá en el ejemplo que estaba poniendo, porque hablé de overlay, estaba ahí, los servicios de overlay, como los tengo arriba en términos de televisión analógica, muchos tienen esta dualidad de tener un receptor incorporado y salir con una RF para el hogar para montar básicamente los servicios en igualdad de condiciones que lo hago con cable y poder preservar esa infraestructura. El otro sabor que por ahí empieza a estar acá es
bueno, tengo todavía mi red HFC bastante eficiente en el transporte y como tengo básicamente una gran base instalada y la quiero preservar, pero la evolución de la parte de datos quiero ir por básicamente una red de nueva generación o de una red que esté mejor preparada para el transporte de datos. Básicamente ahí es donde existe en muchos casos el dual drop, donde bajamos los servicios básicos a través de la red de cable, como se ve en este slide, el TAP. Ahí brindamos los servicios analógicos de televisión analógica, televisión digital y lo que llamemos servicios legacy. Y la parte de datos y los servicios que vengan en OTT, que vengan en datos, a través de la red FTTH con una ONT en el suscriptor. Y esto es un poco lo que se conoce como dual drop en el brindar los servicios, ¿no? Yendo un poco ahora, hasta acá vimos la parte de arquitectura, la parte residencial, pero ahora cómo implementamos esto por ahí un poco en una red existente. Acá traté de tomar un plano ejemplo. Esto no es un diseño real, sino fue un diseño representativo para poder introducir el tema, pero sería un área de servicio de 1000 hogares pasados. Sobre esa tenemos lo típico en términos de cantidad de fibras que se asignan a esta área de servicio en el mundo de HFC, son de 6 a 8 pelos de fibra, pensados para que cada segmento o cada puerto de estos nodos, que generalmente tienen 4 salidas, llevarlos de manera independiente, en capacidad directa y en capacidad de retorno. Entonces, en una full segmentación de ese nodo HFC estaríamos consumiendo los 8 pelos de fibra. 4 para directa, 4 para retorno. Y tenemos ahí 4 caminos independientes en arquitectura nodo más 1. Esto es un poco la cobertura que hoy se tiene actual. ¿Cómo haríamos esto con el overlay de la red FTTH? No se llega a ver los acrónimos, pero básicamente tenemos a la altura de los taps los que son los CDOs terminales, CDO intermedios, y por ahí en una red como esta, que es una red de alta densidad, el esquema de distribución de FTTH sea lo que se conoce como esquema desbalanceado, donde no tengo básicamente los CDOs terminales, CDO intermedios que tienen un puerto de conectividad desbalanceado, es decir, en lugar de usar splitters internos que tendrían la misma pérdida en todos los puertos, usamos splitters desbalanceados o acopladores ópticos desbalanceados para hacer esta distribución con la red de fibra. El NAP sería nuestro punto de consolidación de estas diferentes ramas. Lo típico es tener 4 CDOs por un puerto de NAP, y ahí es el NAP donde llegaría a lo que se llama por ahí el subtroncal de la fibra. Llamémoslo el troncal principal, el troncal que llega al área de servicio a través de una splice box o una caja de empalme. En este caso también PCO como punto de consolidación conocido. Esto, en un escenario, y acá muchas veces empiezan a hablar diseño FTTH al 100% de cobertura, diseño FTTH al 50 o al 25, y cuánto me impacta eso. Lo otro típico es usar el aspect ratio que uso, o no, el aspect ratio, perdón, el split ratio que uso en la parte pasiva. Eso de alguna manera nos hace que cuando uso un spliteo 1 en 64, significa que por un pelo que tenga troncal, de alguna manera voy a tener 64 clientes compartiendo ese medio físico, que es, en este caso es la fibra. Asumiendo el escenario de 1 en 64, para tener esta misma cobertura al 100%, fíjense, estaría usando unos 16 pelos de fibra, usando para cubrir esta área de 1024, llevándolo a 1 a 32, y a veces ¿por qué 1 a 32 y 1 a 64? Depende mucho si tengo o no que hacer el overlay de los servicios. Muchas veces cuando hago overlay de servicios, el spliteo de 1 a 64 puede pegarme mucho y no llegar a los niveles que uno quiere, y ahí es donde por ahí a veces tiene sentido el spliteo de 1 a 32 para ese caso. Pero el impacto es la cantidad de fibras que necesito en el área troncal. Otros van diciendo, bueno, como
voy a mantener las dos redes por un tiempo, ¿por qué diseñar las dos redes? Por ahí los que están más parados en este caso son los que dentro de su plan de transición, ya sea porque estoy migrando clientes por servicios de mantenimiento, cuando le hago un servicio de mantenimiento voy migrando a ese cliente, porque es un cliente nuevo que directamente ya lo conecto a la red FTTH nueva, y de a poco quiero ir decomisando la red de cable, entonces básicamente tiene sentido diseñar al 100% para en algún momento que la nueva red pueda asumir el 100% de la carga, o llamémoslo de la capacidad en términos de suscriptores que tiene la red existente. Otros optan por no ir tan agresivo y desde el punto de vista, bueno, también el impacto a veces de los troncales, tirar los troncales desde, en este caso lo puse porque a veces vienen de lugares distintos, las central office pueden ser lugares distintos a los hubs, o generalmente por ahí para operadores más chicos es el mismo sitio, para operadores más grandes a veces salen desde otro lado donde ya tenían fibra disponible. Pero bueno, el troncal básicamente a veces son troncales nuevos o troncales existentes, pueden estar subterráneos y ahí está el impacto de, bueno, dónde pueden estar los impactos en términos de viabilidad, de hacerlos desde el punto de vista constructivo, ¿no? Y nada, en otros lados se viene pasando, y el otro día en una reunión surgió el tema, muchas veces empiezan a hacer el overlay, pero después empiezan a tener restricciones desde el punto de vista que no pueden tener las dos redes mantenidas en el área de distribución. Los municipios generalmente quieren que haya una sola red y no tener muchos cables. A veces se va cambiando y eso hace que empiecen a ver cómo mantengo una sola red al área de servicio. El impacto que puede tener esto es que básicamente por el periodo de tiempo que convivan, de alguna manera voy a estar manteniendo las dos redes, las redes donde tengo los clientes conectados en HFC y la red nueva en FTTH, porque los clientes van a estar ahí. El concepto del 50% es en esta misma distribución. Uso el 50% de la penetración o apunto al 50% de los suscriptores o mover los suscriptores que tengo actualmente, pero con una capacidad del 50%. Ahí fíjense que reducimos la fibra a la mitad, estaríamos en 8 pelos de fibra troncal, y esta fibra troncal es, perdón si no lo aclaré, es la fibra que nos llegaría hasta donde tenemos la OLT en el lado hub o en el central office. Y 8 con el split ratio de 1:64 y 16 pelos de fibra con 1:32 para la misma cobertura. En otros lados están usando por ahí pensando no ser tan agresivo y llevar los servicios de valor agregado, los servicios de B2B. Se plantean escenarios donde esta cobertura, la misma área de servicios, es de un 25%, y ahí básicamente en ese caso requeriría 4 pelos de fibra y 8 en el caso de spliteo 1:32. Y me voy a parar en este slide para ir al siguiente. Cuando ya tengo este tipo de escenarios, que puede ser un caso típico en el sentido de que muchas veces no llegué a hacer la segmentación full del nodo, o sea, no estoy usando los 8 pelos de fibra que he estado, hice una segmentación por 2 en el retorno y 1 en la directa, es lo más típico hoy. Si analizamos un poco los tamaños de servicio de 1000 hogares pasados, los grados de segmentaciones que tienen es un downstream por 2 retornos, es algo típico de usar, y eso consumiría 3 fibras, con lo cual estaría usando de las 8 o de las 6, 3 de esos pelos. No hay nada que me impida, ¿por qué no desplegaría en ese mismo troncal que tengo hoy HFC esta nueva red al 25%? Y ahí es donde surge un poco el tema de un acceso convergente usando la fibra existente. Esos 4 pelos que vimos que por ahí necesitaría para FTTH, usarlo a través del troncal de fibra existente de cable que tengo. La otra opción que se viene viendo era un poco lo que le describí, y muchos vendors también están parados en este escenario, es
¿por qué no empezar a usar tecnologías de Remote OLT? Ahí van a ver que hay muchos que ya usan ese tipo de tecnología para pararme ahora en este nodo, esta área, y empezar a brindar esos servicios de valor agregado a través de fibra en el área de servicio. Otros están con Remote Switch, porque por ahí tecnologías de 10G en servicios corporativos, sea el Remote Switch, básicamente, el Remote OLT es básicamente una OLT remota. El Remote Switch tiene mayor capacidad, se está pensando en un Remote Switch que tenga entre 25, 40 y 100 gigas de capacidad en un solo pelo de fibra a esa área de servicio, y de ahí surgir a través de SFPs que hablen PON o XGPON, y básicamente montar estos servicios. Las capacidades que hoy se viene hablando de estos Remote Switch, y ahí pueden chequearlo básicamente con los diferentes vendors que están parados en ese segmento, son de 8 puertos de 10 gigas, o 8 puertos donde tendrían la capacidad de poner XGS-PON, que es un poco el estándar en el que se están parando estos vendors, o GPON con estos dispositivos a través de SFP. El Remote Router es lo mismo, lo que pasa es que le agregamos capacidad de Layer 3 en este dispositivo de la planta externa. ¿Por qué no? Si quiero muchas veces mejorar y tengo que mantener los servicios básicos, y quiero optimizar, porque hasta también desde el punto de vista de uso de fibra en la red HFC veníamos usando 1310, que básicamente cada downstream o upstream me insume un pelo. Hoy podría tener una segmentación de este mismo nodo con tecnología de arquitectura distribuida. Una de las tecnologías es Remote PHY o Remote MAC-PHY, y los dispositivos ya vienen con grado de segmentación para usar un solo vínculo, que puede ser 1 a 2 o 2 a 4, con lo cual en un solo vínculo de 10 GB en IP podría tener básicamente 4 segmentos de upstream por 2 de downstream, y liberé básicamente el resto de los pelos para poder hacer estas tecnologías de FTTH o esos servicios de valor agregado punto a punto, o cuando no quiero punto a punto, sino quiero de un punto a multipunto compartiendo un medio, como sería básicamente FTTH, lo puedo hacer de esa manera usando los troncales existentes. Esto en muchos lados empieza a tener sentido, sobre todo cuando los troncales de fibra son subterráneos y tirar un nuevo troncal impacta mucho en un costo. Hay algunos que están empezando a ver estas soluciones para lograr básicamente ese overlay en la distribución. Pero también está, como decíamos, el por qué no evolucionar a través de las tecnologías y el camino que propone SSTE a través de DOCSIS 4, donde básicamente lo que haríamos en esta conversión es preservar la red de distribución, y ahí preservar con un cierto caveat, en el sentido que muchas veces, por ejemplo, si me paro en DOCSIS 4 Extended Spectrum, básicamente estamos hablando de que llevaríamos este acceso a 1.8 GB. ¿Cuándo estaríamos buscando eso? Cuando realmente quiero más capacidad de upstream. O sea, y ahora me estoy adelantando porque acá era de hablar la idea de la arquitectura, porque después viene un poco la comparación de qué capacidades podemos poner con DOCSIS 4 y cómo explotar el 3.1. Pero a grandes rasgos, salir de la transmisión analógica y convertir eso a IP, básicamente es una de las transiciones que hacemos. Convertimos estos nodos HFC con transmisores y receptores a tecnologías de arquitectura distribuida, ya se los mencioné, Remote PHY y Remote MAC-PHY. Remote PHY, por ahí para los que no lo conocen, es básicamente, a grandes rasgos, el concepto de tomar los puertos de CMTS y llevarlos hasta el nodo, y en el medio tener una conectividad IP hasta el nodo. Eso da muchas ventajas. Varias de las ventajas es que se mejora mucho la performance de esos enlaces. Mejoro entre 2 a 3 dB el MER de downstream, y unos 5 a 6 dB el upstream en términos de mejora. Y ahí hay una estadística que fue un poco la charla que di en el SST sobre ese punto, que hacen
que a misma distribución, a mismo impacto, puedo meter servicios de mayor eficiencia espectral, porque básicamente mejoré mucho el MER y empiezo a poder brindar servicios de valor agregado con lo que tengo. Desde el punto de vista de GEDEN o del hub, ¿qué convierto? Y bueno, básicamente estos equipos que eran centralizados, que son infraestructura, las puedo empezar a virtualizar. Cuando le saqué la parte física, ¿por qué no empezar a hablar de arquitectura virtualizada de CCAP Core, que es básicamente la funcionalidad de CMTS ahora virtualizada? En el caso de Redmond MACPHY, no necesito básicamente como si fuera un virtual CMTS, sino necesito solamente de un controller, pero básicamente son también funcionalidades de software que las puedo portar ahora en el hub de manera virtual o con infraestructura de cómputo. Y luego la red de routing, que es lo típico que siempre tenemos en el hub. En algunos casos, como también se quiere preservar, por ejemplo, en el caso que quiera preservar los servicios de QAM, de BOD, por ahí asociados, necesito esos RF, lo tengo que convertir IP. En el mundo de arquitectura distribuida necesito de unos video engine que se llaman, o video gateways, que convierten básicamente de QAM a IP, pero también actúan como video cores para la red de arquitectura distribuidas, que es una de las funcionalidades que necesito. ¿Para qué? Para que esos servicios se transportan por IP hasta los nodos DDA, y de DDA lo puedo convertir a RF y es básicamente compatible sin impacto hacia los servicios que tengo ya distribuidos. Siguiendo el camino un poco de la evolución de DOCSIS, hoy estaríamos parados en el mundo de DOCSIS 3.1. ¿Cuál sería la capacidad que nos aportaría DOCSIS 3.1? Se habla de 10 GB. 10 GB sería la capacidad que puedo tener en el espectro de un giga, o 1.2, que era hasta el límite donde nos permitía irnos en términos de frecuencia DOCSIS 3.1. Pero tenía en cuenta una capacidad que se podía provisionar de 1 a 2 GB, y ahí les voy a mostrar un poco unas referencias de casos de uso de espectro que se vienen dando de redes de mid-split y de high-split, que podía ser un camino que puedo lograr cuando ya moví servicios. Pero apunta a eso. DOCSIS 4 es cuando ya esa capacidad de 1 o 2 GB en capacidad upstream no me es suficiente y quiero pensar en seguir creciendo. Bueno, el target que tiene DOCSIS 4 en sus dos sabores, que ahí Alex va a entrar con mucho más detalle en la parte de DOCSIS 4. Las capacidades que hoy vamos viendo son de unos 6 GB, lo que hace que apuntaría a tener algo más simétrico en el mundo del cable, ¿no? En el mundo del RF. El estándar salió un poco en el 2019, la primera publicación. Y ahí tienen un poco la evolución. Acá, repasando un poco los varios escenarios, cuando ya voy al mundo de FDD o Extended Spectrum DOCSIS, el Extended Spectrum es porque básicamente estamos extendiendo la directa, generalmente de 1 GB a 1.8 GB. El impacto de esto es básicamente que necesito etapas de amplificación que soporten 1.8 y básicamente pasivos que soporten 1.8. Pero ¿a qué apunta? A que puedo partir de equipos que están disponibles hoy e ir migrándolos con lo que se empieza a conocer lo que es Ultra High Split. Cuando hablamos de Ultra High Split es básicamente arriba de High Split, arriba de 200 megas en upstream, con diferentes sabores dependiendo de la capacidad, hasta para ese escenario que vimos de 6 GB en upstream. Básicamente ahí estamos hablando que el camino de upstream llegaría hasta los 684 megas, y ahí ven, serían 6 bloques de 96 megas de upstream, llamémoslo, esa película final de DOCSIS 4 y las etapas intermedias que existen ahí en términos de capacidad. Esto es un poco los escenarios en términos de ancho de banda que propone DOCSIS 4 en el sabor de Extended Spectrum DOCSIS. Estoy repasando, perdón, a ver si no me olvidé nada en términos de conceptual. Y básicamente fíjense que en este mundo
ya estamos empezando a hablar en arquitectura, cuando ya empezamos arquitectura distribuida y por ahí parándonos ya en el DOCSIS 4, ya el preservar servicios analógicos empieza una gran carga de canales analógicos, no empieza a formar parte de la charla. Por eso, hasta los servicios analógicos se ven entre lo que es high split, mid split, pero lo que se planea de ahí en adelante ya el mantener un ancho de banda como pueden ser 550 MB para analógico, tiene un peso muy importante y no estamos siendo tan óptimos en el uso de ese espectro que de alguna manera también es limitado en el RF. Esto apunta un poco hacia esa evolución. El otro sabor es Full Duplex DOCSIS y esto por ahí está orientado más a Comcast liderando un poco esta tendencia, que consiste básicamente en no irnos arriba del 1.2 GB y tener una banda en la que transmito y recibo de manera simultánea. ¿Cómo logro separar básicamente lo que es información de downstream y upstream con tecnologías como ecocancelación, que nos permiten básicamente, conociendo una parte, y esto se hace generalmente en los nodos de DEE y en el nodo con capacidades de Full Duplex DOCSIS, él básicamente conociendo lo que está generando, aplica ecocancelación y recibe lo que está recibiendo. En el mismo espectro, transmitiendo y recibiendo de manera bidireccional. Hay muchos detalles más que seguro Alex va a entrar en detalle, pero básicamente en eso consiste. Y entonces, en ese escenario, ahora no me fui en el espectro hacia arriba, con lo cual podría preservar toda la planta de distribución, pero tengo que tener dispositivos que tengan esta capacidad de hablar. Full Duplex DOCSIS, de tener por lo menos ecocancelación y que permitan transmitir y recibir en una banda, como ven ahí, de 108 a 684, que es lo mismo que se usaría en el espectro extendido sin transmisión simultánea, pero para lograr la misma capacidad, para lograr básicamente tener los 6 upstream, más de alguna manera más los 3 downstream, y después los otros downstream en términos de FDM son los que están de arriba de 800 MB para abajo, y tener esa capacidad de 10 GB de downstream por 6 GB de upstream en este tipo de espectro. La ventaja de esto es básicamente que no me fui arriba del 1.2 GB y traté de preservar por lo menos toda la planta de distribución. Cuando hablamos de una red 85, parece que una red 85 no tiene capacidad, pero realmente cuando uno puede hoy seguir reutilizando lo que ya existe, que es DOCSIS 3.1, y sacarle un poco más de provecho, básicamente podemos empezar a meter en un escenario mid-split, que sería ir de 5 a 85 megas, o sea, usar los 40 megas hacia arriba con tecnologías de FDM. Pero, por ejemplo, ¿qué nos daría una red tradicional? Y esto siempre me van a decir que es demasiado desafiante, pero bueno, en las redes de 42 MHz estamos más o menos hablando de que podemos poner capacidad provisionada de unos 100 megabits por segundo con ATDMA, o ese mismo bloque convirtiéndolo todo a FDMA nos daría una capacidad de 150 megas provisionados. Eso es para que tengamos una magnitud básicamente de lo que nos ocuparía. Generalmente lo típico por temas de ruido son tener 3 portadoras en lugar de 4, y estaríamos hablando alrededor de 85, 90 megas, no, perdón, menos, alrededor de 75, 80 megas de ancho de banda provisionado en el caso de 3 portadoras. Pero sumando la parte de OFDMA, en este caso 45 megas con una modulación de 2K QAM o 2048 QAM, fíjense que eso nos aportaría, sumando ambos bloques, una capacidad provisionada de unos 500 megas, que nos permitirían tener, o sea, si una de las reglas prácticas es si provisiono 500 megas, básicamente puedo tener servicios de la mitad, 250, 200 megas o 300 megas, depende de cuán agresivo quiero ser. Eso serían los servicios en términos de top tier que podría tener en la parte de upstream. Que puede no ser un escenario para hoy. También lo puedo convertir de alguna manera todo en DOCSIS 3.0, en el caso que sea,
y ahí básicamente donde obtengo, convirtiendo todo en single carrier QAM, los 200 megabits que habla ahí en el slide. Cuando nos vamos al escenario de 200 megas, básicamente DOCSIS también lo otro que plantea, siempre tengo que estar compatible hacia atrás. Entonces se trata de preservar, y estos son espectros que están siendo probados para básicamente mantener las bases instaladas, mantener, por ejemplo, DOCSIS Set-Top Gateway, que pueden tener o no a veces tuners con mayor capacidad, en términos de que ya cuando extiendo de espectro, si los dispositivos por ahí no eran de 42 y ahora estoy trabajando en 85, muchas veces se empiezan a interferir esas mismas QAM. Ese single carrier QAM que está ahí, o ese gap que está ahí on purpose, es básicamente para eso, para que por ahí dispositivos que eran hasta 42 megas, no, por el border de los diplexores, no transmitan en portadoras que están arriba de eso y trabajen básicamente con esas frecuencias que dejo para los dispositivos legacy. De ahí en adelante empiezo a usar la parte más limpia de 4285 para poner servicios de single carrier QAM, preservando por ahí una base instalada grande de modems 3.0, y en el caso de que quiero y explotar el potencial de 3.1, bueno, meter un full block de upstream de FDMA 96 megas y el resto 23 megas. Muchas veces ya los modems tienen capacidades en su momento eran 1 por 2, o sea, significa que, 2 a 1, significa que tenían capacidad de sintonizar 2 y transmitir en 1. Esos fueron los primeros modem 3.1. Hoy ya hay modem que transmiten y reciben en más de un bloque OFDM, haciendo bonding, tal cual como lo hacíamos con la single carrier QAM, pero ahora en bloques OFDM. Y eso nos daría, en este escenario de 204 megas, o high split conocido, una capacidad de 1.2 gigas. Ahí está el detalle un poco de lo que es de cada bloque. Y esto ya nos permitiría pararnos ahora en servicios, siguiendo esa red de 600 megas, 500 megas en cable, que puede ser algo que a veces puede aportar y puede ser competitivo contra esa necesidad de mejora de upstream que se requería en términos de elevar y hacer los servicios no tan... o sea, hacer los servicios más simétricos, perdón, salía la palabra. El otro escenario es que es, si quieren, más agresivo en la parte de 3.1, y esto es un poco lo que están planteando. Depende de la base instalada, pero en muchos casos ya están yendo a este caso de escenarios donde básicamente de 42 hacia 204, ¿por qué no meter todo FDMA? Y en ese caso estaríamos provisionando 1.75 megabits por segundo o 1.6, que estaríamos hablando de que podríamos tener servicios de 800. Muchos este escenario lo ven para provisionar servicios de 1 giga en upstream. ¿Okay? Este es el caso típico para esos que requieren por ahí brindar servicios de 1 giga en upstream, están yendo un poco hacia este ejemplo. Nada, es otra de las alternativas que existe, siguiendo un poco el camino de ir tanto evolucionar por un overlay o evolucionar la tecnología de HFC existente, que también usa de alguna manera fibra. ¿Preguntas? ¿Comentarios que quieran hacer? Sí, una consulta respecto a los números que planteaste como capacidades para DOCSIS 3.0 y 3.1. Correcto. Coincido contigo que con DOCSIS 3.0 podemos llegar a una oferta total de capacidad al área de servicio de aproximadamente 1 gigabit segundo, y es algo comparativo al IPON, aunque el tamaño del área de servicio en general es mucho mayor que el IPON. En el mejor de los casos tendríamos 256 versus 64. Correcto. Y es con el apilado en channel bonding de 24/30 canales, que si bien DOCSIS no me pone un límite,
es el límite práctico de crecer. Ok. O sea, con 24 o 30 canales en bonding llego a 1 giga exacto. por segundo. En donde discrepo por la práctica es que con 3.1 voy a llegar a 10 gigabits segundo. Si bien el objetivo de 3.1 es brindar una capacidad comparativa a XGPON o a 10 gigabit Ethernet PON, el tema es que no tenemos el ancho de banda para darlo. O sea, vamos a llegar a esa capacidad si disponemos de un ancho de banda de 1.2, 1.5 GHz y se lo podemos asignar todo a DOCSIS. En la realidad nosotros venimos de redes de 860 que, como upgrade posible sin reconstruir la red, la vamos a poder llevar a 1 giga y mid split. Y dentro de ese giga y mid split, de 860 para abajo, vamos a tener los 24 canales de Single Carrier QAM, todo el legacy de TV digital y SDBT y todo el legacy analógico. O sea, solamente vamos a colocar un canal de OFDM de 192 MHz arriba de 860. ¿Sí? Así que con un canal de OFDM más 24 Single Carrier QAM vamos a hacer algo comparable a GPON. Vamos a llegar a 2,5 GB. Correcto. O sea, no, es correcto lo que decís. o sea, lo que voy es a la práctica. Es a la práctica y la realidad de hoy. Lo otro es lo teórico, que es si tengo todo el ancho de banda y me puedo expandir por lo menos hasta 1.2 y óptimo 1.5. Correcto. Por eso siempre traté de aclarar transportando los servicios legacy y los escenarios, porque por eso yo cuando quise hablar de los 10 GB es un poco, llamémoslo, el final de esa película de DOCSIS 4. Y ahí es que maté todo lo de legacy y tengo una red full IP. Y tengo una red full IP y que llego hasta 1.5 Bueno, GB. pero ese escenario de full IP ya lo vienen pensando muchos. Por ahí nuestra realidad latinoamericana no es la misma que lo que están planteando a veces en especificación. Y fíjate que, por eso viene un poco este slide. Este slide propone escenarios de migración. No es que vas a pasar de un mid split a un high split de un día para otro, porque tenés que hacer la transición de los servicios legacy si ese es el camino que vas a querer seguir. Porque el broadcast que conocemos por ahí de televisión analógica tradicional en algún momento va a pasar, o sea, va a pasar a ser ya sea o digital o directamente en algún momento se habla de que los servicios de broadcast también van a pasar por tecnologías OTT, AVR, y ahí es todo datos. Ahí es donde ese escenario un poco plantean estos desafíos. Sí, no, y nosotros en la región estamos todavía mucho peor. ¿Por qué? Porque todo el servicio premium digital está en DBB. Está el sistema así. Y el básico digital al que ahora se apunta es ISDBT. Entonces, te lleva a veces a duplicar señales en ISDB y en DBB. Y en DBB, dos sistemas. Entonces, el uso del espectro no es para nada eficiente. eficiente. Lo que nos vamos convenciendo en que primero va a tener que morir el analógico. Esas son las fases que... Y todo lleva muchas etapas, ¿no? Pero también ponele, si vos querés hacer el golpe de timón y ir listo, me voy a hacer todo en fibra, también en algún momento vas a tener, para por ahí empezar a ser más eficiente en eso, vas a tener que ir migrando esos servicios, saliendo de la forma tradicional de hacerlo en el tiempo. Estos son proyectos que no van de un día para otro. Hay un paper que se hizo y básicamente esta parte de ahí es el proyecto 2050 que apunta a eso, cómo vamos migrando y servicios y al mismo tiempo dando valor agregado y capacidades agregadas a la red de acceso en cable. Y habla un poco de todo eso, pero sí son transiciones tecnológicas que tengo que ir haciendo. Hay algunos que son más agresivos, otros menos agresivos, en el sentido, ya empiezan hoy a clientes que se migran a una red de FTTH, llamándolo el overlay, directamente usando por ahí servicios full IP. Bueno, ese es el otro tema. Y si full IP, mantengo sabemos que por ahí la TV también tradicional en tiene 1550, con lo cual no voy a requerir capacidad de IP para televisión, o me voy directamente a armar una OTT para TV. Exactamente. Bueno, en el escenario de OTT es por ahí donde si quisieras preservar todavía la infraestructura que tenés tirada, y a veces son edificios cableados, hospitaletes que ya están, en datos, bueno, podrías empezar a hablar de estos espectros y estas capacidades en esa RF de ese cable. A eso apunta un poco esto.
Creo que me fui de tiempo, ¿no? Sí, perdón. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, me quedo atrás y lo seguimos hablando. Perdón. No son cuestiones filosóficas. Gracias por el tiempo, gracias al SCTD por darme el tiempo del slot y gracias a todos ustedes por haberme escuchado. Muchas gracias. Le agradecemos al ingeniero Colli. Damos la bienvenida a la conferencia Wi-Fi 7 a cargo de Pablo Andreotti, Sales Engineer para Comscope Latinoamérica. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, un poco, hasta recién habíamos escuchado lo que era un poco la evolución de las redes del lado del operador, ¿no? Y con Wi-Fi 7 lo que vamos a ver es un poco la evolución de lo que es la red, pero dentro del hogar, ¿no? Vamos a ver cómo llegamos dentro del hogar a ver los beneficios de lo que va a ser el Wi-Fi 7, que va a ser la evolución de lo que vamos viendo hoy y poder cubrir todas las necesidades que tenemos en la evolución del hogar de hoy en día. Para poder llegar al Wi-Fi 7 y entender bien todos los beneficios que tenemos, vamos a ver un poquito dónde estamos parados hoy con el Wi-Fi 6 y sobre todo el Wi-Fi 6E, que es lo que en Latinoamérica recién estamos viendo un poco cómo vamos a implementar esta nueva banda y en muchos lugares se están recién viendo las regulaciones para la nueva banda de 6E. Entonces eso va a ser un puntapié muy importante para poder ver todos los beneficios que vamos a poder tener dentro de nuestra evolución de Wi-Fi. Entonces, si vamos un poquito al Wi-Fi 6E, uno de los puntos importantes es la implementación de la banda en 6 GHz. ¿Sí? Y si nosotros vemos, hay dos tendencias muy grandes. Una bien basada en lo que es Estados Unidos y otra en lo que es Europa, donde dentro de la banda de 6 GB, por ejemplo, Estados Unidos implementó dar dentro de la banda de Wi-Fi 6E toda la banda de 6 GB. ¿Sí? Entonces, en la implementación del Wi-Fi 6E tienen la posibilidad de tener 1.2 GHz de ancho de banda disponible para Wi-Fi, y en la Unión Europea se decidió tomar solamente 500 MHz, que vendría a ser la primer frecuencia que tenemos dentro de lo que es mi banda de Wi-Fi de 1.2 GB. ¿Sí? Entonces, un poquito esto es cómo están tomando hoy la implementación de la banda de 6 GHz. Ahora bien, dentro de lo que es Estados Unidos se han encontrado con varios challenges para poder implementar esta banda. Y básicamente algunos de esos challenges son que hay en algunas zonas que la banda esta de 6 GHz está ocupada. Entonces no pueden tener una implementación, digamos, de esta banda de 6 GHz 100% libre. Entonces, para poder hacer eso, tuvieron que de alguna manera armar lo que llaman hoy el Automatic Frequency Coordination, que es básicamente coordinar entre la implementación de del Wi-Fi dentro de lo que es la banda de 6 GB, entre los servicios que ya están hoy y el Wi-Fi dentro del hogar. Como podemos ver también un poquito, dentro de lo que es el Wi-Fi 6E, tenemos la posibilidad de implementar el Wi-Fi en dos frecuencias, en lo que son, no dos frecuencias, en diferentes potencias, donde tenemos las potencias dentro del hogar, que son las low power inputs, y las high power o las standard power. Las standard power llegan hasta 4 watts, son las que van a estar utilizadas mucho para servicios outdoor también, y entonces esas son las que van a lograr los mayores niveles de interferencia con los servicios que ya están. Entonces se tuvo que generar esta coordinación
entre las diferentes zonas para ver en qué frecuencias se puede utilizar el Wi-Fi dentro del hogar o en servicios públicos, ¿sí? ¿Cuáles son algunas ventajas? Si nosotros vemos la diferencia entre lo que es el Wi-Fi 6E y el Wi-Fi en la banda de 6 GHz y la banda de 5 GHz, podemos ver que solamente la atenuación que vamos a ver entre la implementación en una banda y en la otra es solamente de 1.9 dB. Entonces, ¿esto qué nos implica? Que el radio de cobertura que vamos a tener con el 6E es prácticamente el mismo que teníamos con el 5, en la banda de 5 GHz, ¿sí? Entonces, prácticamente tenemos muy baja atenuación. Y un poco lo que yo les estaba remarcando es que nosotros dentro de lo que es la banda de 6 GHz está implementado lo que es el Standard Power hasta 4 watts de potencia, ¿sí? Entonces, por eso también la importancia de tener una coordinación entre los servicios que hoy ya están ocupando las bandas de 6 GHz y las nuevas implementaciones con el Wi-Fi para evitar la interferencia. Por eso, en Europa, que ya tienen parte de esas bandas asignadas, decidieron tomar solamente un ancho de banda de 500 MHz para evitar esas interferencias y no tener que hacer tantas coordinaciones como se tienen que hacer dentro de lo que son en Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando a nivel mundial con la implementación de las bandas de 6 GHz? Como podemos ver, hay muchos países que ya lo han definido y ya lo han adoptado. Hay algunos que todavía están trabajando en las regulaciones. Y entonces podemos ver que Estados Unidos ya adoptó, como decíamos, el 1.2 GHz de ancho de banda, o sea, toda la banda de 6 GHz, y bastante en todo lo que es Latinoamérica están siguiendo el mismo, las mismas decisiones que se tomaron dentro de lo que es Estados Unidos. Y en Europa, sobre todo, tomaron solamente 500 MHz dentro de lo que es esa banda de 6 GHz. Algunos países, como vemos, ahí los que están pintados en verde oscuro, ya tomaron la resolución y ya trabajaron en las regulaciones, y muchos todavía están trabajando y tomando las decisiones de esa regulación. Por eso, en muchos de estos países, como también acá en la Argentina, estamos bastante atrás todavía en la implementación de esta banda de 6 GHz dentro de los servicios de Wi-Fi. ¿Cuáles son las importancias de adoptar la banda de 6 GHz? Primero, es un espectro libre, ¿no? Con lo cual nos va a dar la posibilidad de tener una banda mucho más limpia que lo que tenemos hoy en 2.4 o en 5 GB, que hoy ya prácticamente están muy saturadas, y sobre todo cuando venimos a zonas como acá el microcentro o zonas de departamentos, vemos que para servicios de alta demanda empezamos a tener grandes problemas, digamos, de performance, ¿no? Cuando queremos pasar, por ejemplo, video en 4K y estamos en la banda de 2.4 GB, empezamos a darnos cuenta que realmente tenemos unos problemas grandes de calidad de video. Lo otro importante es la posibilidad, como habíamos dicho antes, de trabajar en diferentes niveles de potencia, ¿sí? Tanto en low power indoor powers o standard powers, llegando hasta los 4 GB, o sea, logrando mayores anchos, mayor cobertura dentro de lo que va a ser la banda de 6 GB comparado con la banda de 5 GB que estábamos utilizando hasta este momento. Otro punto importante es el aumento de la capacidad dentro de esa banda de 6 GB, incorporando OFDMA dentro de lo que es la modulación y incorporando mayor niveles de modulación. Ahora vamos a ver en detalle a qué niveles de modulación podemos llegar. La implementación de servicios, como decíamos antes, de alta demanda de ancho de banda.
La atenuación, prácticamente tenemos la misma atenuación que teníamos en la banda de 6 GB, con lo cual tenemos un nivel de cobertura similar, no como cuando nos pasó cuando pasamos de 2.4 a 5 GB, donde los niveles de cobertura y rangos de cobertura se achicaron mucho. En lo que vendría a ser nuestra banda de 6 GB, no vamos a tener mucho impacto en lo que es el radio de aplicación. Lo otro importante es la banda de 6 GB. También tenemos que tener los APs, tienen que también soportar 2, 4 o 5 GB para poder estar dentro de lo que es certificados dentro del Wi-Fi Alliance, ¿sí? O sea, no podemos tener APs exclusivamente con bandas de 6 gigabytes, ¿sí? Lo otro importante van a ser dispositivos donde van a poder trabajar en tribanda, ¿sí? O sea, tanto en 2.4, en 5 y en 6 GHz. Y una de las cosas que se está viendo y que lo vamos a ver más en detalle en los próximos slides es cómo pensamos nosotros que se puede utilizar esta banda de 6 GB dentro de lo que es la red del hogar. Entonces, una de las posibilidades es utilizar estas bandas que van a estar libres para la intercomunicación entre mi AP y mis extensores. Entonces, logrando armar dentro del hogar un backhaul en 6 GB para después ir hacia los dispositivos en las bandas tradicionales de 2, 4 y 5 GHz, ¿sí? ¿Cuáles son las características que hemos tenido en las diferentes versiones de Wi-Fi? El Wi-Fi 6, que es el que hoy se está implementando masivamente y ya gran parte de los dispositivos nuevos vienen ya con el Wi-Fi 6 incorporado. Incorporamos OFDMA en el aire, logrando mayores anchos de banda. En el downlink, el multi-user MIMO. Ampliar los canales de transmisión hasta 160 MHz de los 80 que teníamos antes y poder tener un mejor manejo de las baterías, logrando utilizando el wake time de los dispositivos, ¿sí? Estos son más o menos los features más importantes que destacaron la diferencia entre mi Wi-Fi 5 y mi Wi-Fi 6, ¿sí? ¿Cuáles fueron mis ventajas? ¿Qué pasó en el Wi-Fi 6E? El Wi-Fi 6E, como habíamos dicho antes, es la implementación de nuestra banda de 6 GHz, ¿sí? Y varios features más que tuvimos importantes, dentro de los cuales uno de los más importantes es también poder tener el multi-user MIMO en el uplink, ¿sí? No solamente tenerlo en el downlink, sino también en el uplink. Y a nivel de Wi-Fi 7, de nuevo, se basa en el Wi-Fi 6 Release 2, incorporando la banda de 6 GHz, y ahora vamos a ver qué features, digamos, tienen hoy o que están propuestos dentro de lo que vendría a ser mi Wi-Fi 7 a nivel de hoy. Básicamente, para el primer release de Wi-Fi 7 hay 7 features que son los candidatos y que son los mayores diferenciadores respecto a lo que era mi Wi-Fi 6E, ¿sí? El primero es lograr Extreme High Throughput. Básicamente, ¿cómo logramos eso? Ampliando nuestros anchos de banda de canal, o sea, pasando de los 160 megahertz que habíamos visto recién en el Wi-Fi 6 a los 320 megahertz en el Wi-Fi 7. Aumentando el nivel de modulación a 4K. Teníamos 2K en el Wi-Fi 6 y lo llevamos a 4K en Wi-Fi 7. El otro feature es tener multi-link operation, ¿sí? O sea, la posibilidad de transmitir a varios dispositivos al mismo tiempo desde el AP, con lo cual se logra mejor respuesta, digamos, a nivel de los dispositivos. Time Sensitive Network, Multi-AP Cooperation, o sea, la posibilidad de que un dispositivo esté dialogando con más de una AP al mismo tiempo.
y la incorporación, como habíamos dicho antes, de la banda de 6 GHz. ¿Sí? Entonces, dentro del Wi-Fi 7, haciendo un resumen respecto a lo que vendrían a ser mis bandas, los Wi-Fi anteriores, es básicamente con el Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E vamos a llegar a tener bitrates a nivel de throughput de más o menos 10 GB dentro de lo que es el aire. Y con el Wi-Fi 7 incorporando la banda de 6 GHz y ampliando de los anchos de banda de transmisión a 320 megas, vamos a llegar a tener throughputs de entre 30 y 45 gigabytes en el aire. Por eso hablábamos de la posibilidad de utilizar, por ejemplo, el Wi-Fi 7 para lo que vendría a ser el backbone dentro del hogar por los altos niveles de throughput que podemos llegar a tener. Entonces, haciendo un poquito un resumen de lo que es el Wi-Fi 7, ¿cuáles son las ventajas que hemos incorporado? Es la banda de 6 GB, la posibilidad de aumentar la modulación a 4000 QAM y la ampliación de los anchos de banda de canal de 160 a 300 MHz de ancho de banda. ¿Sí? Un punto que no había dicho, que lo van a ver seguramente en muchos papers, cuando nosotros estamos hablando de Wi-Fi 7, hoy estamos hablando de 802.11be. ¿Sí? El Wi-Fi 6 hablábamos de 802.11ax. Hoy, para el Wi-Fi 7, hablamos de 802.11be, si vemos en alguno de los papers. ¿Sí? Una buena comparación es ver qué pasa con el throughput en función al ancho de banda y lo que decíamos antes, a los niveles de atenuación que podríamos llegar a tener. Entonces, si comparamos para una antena de 4x4 y utilizando la diferencia de canal, vemos la diferencia que podemos llegar a tener en el throughput, que básicamente podríamos tener con el Wi-Fi 7 el doble de throughput que con las versiones anteriores. ¿Sí? A nivel de multilink, ¿a qué nos referimos? Es que el dispositivo puede transmitir y puede utilizar las 3 bandas en simultáneo. O sea, la banda de 2.4, de 5 y de 6 GHz en simultáneo. De esa manera podemos lograr mayores anchos de banda y mayor performance dentro de lo que vendrían a ser los dispositivos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estamos parados hoy dentro de lo que vendría a ser la certificación o la especificación del Wi-Fi 7? Básicamente, el Wi-Fi 7 hoy estamos parados en lo que vendría a ser el Draft 2, ¿sí? Y lo que se está pensando es que vamos a lograr tener la certificación final del Wi-Fi 7 aproximadamente para principios mediados del 2024. ¿Sí? Ya vamos a ver un poquito más adelante cuándo vamos a tener disponibilidad del Wi-Fi 7 como para poder empezar a hacer pruebas y tener dispositivos ya disponibles dentro de lo que va a ser el Wi-Fi 7. ¿Sí? ¿Cómo vemos un poco la evolución dentro del hogar, ¿no? del Wi-Fi 7? Entonces, si hablamos un poco de lo que son las diferentes generaciones de Wi-Fi y cuáles son los challenges de la implementación de las diferentes versiones, nosotros vemos, por un lado, es el costo de los dispositivos, ¿no? O sea, al Wi-Fi 6E y 7 y estamos incorporando una tercera banda, con lo cual esto va a impactar directamente en el costo de los dispositivos. Pero, por otro lado, las ventajas que vamos a tener es, por un lado, la implementación de Low Power Indoor y el estándar Power para poder tener diferentes tipos de servicio.
y lograr tener buenas coberturas. Y el aumento sustancial del ancho de banda y el throughput que vamos a poder tener dentro de estos dispositivos, ¿sí? Teniendo un gran improvement, digamos, en lo que vendría a ser el ancho de banda y los servicios que vamos a poder dar dentro de lo que vendría a ser mi Wi-Fi 7. ¿Cómo vemos un poco la evolución de acá a los próximos 3, 4 años de los dispositivos AP? Vemos que hay una alta adopción del Wi-Fi 6. Creemos que más o menos un 75% de los dispositivos dentro de lo que vendría a ser en estos 3 años van a ser exclusivamente desplegados con Wi-Fi 6, ¿sí? Apuntados a qué tipo de servicios, departamentos, hogares, y logrando tener una mayor eficiencia de lo que tenemos hoy con nuestro Wi-Fi 5. A nivel del Wi-Fi 6, a medida que vayamos teniendo las regulaciones, sobre todo en la región, que se vayan cerrando las regulaciones de la adopción de las bandas del 6E, vamos a empezar a ver un mayor crecimiento del Wi-Fi 6E, apuntado ¿a dónde? A clientes de alto ARPU, ¿no? O sea, lugares donde necesiten un servicio diferenciado dentro de lo que son los servicios dentro del hogar, para gaming, para video, cuando empecemos a adoptar servicios de video de 8K, por ejemplo. Entonces que vamos a necesitar mayores anchos de banda y bandas más limpias para poder tener buena calidad de servicio. Vamos a ver la evolución de estos dispositivos del Wi-Fi 6E. Y el Wi-Fi 7 empezando a crecer dentro de este periodo de tiempo y para servicios bastante puntuales donde necesiten servicios de alto ancho de banda. ¿Cuáles son un poco los drivers de implementación tanto del Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7? A nivel de certificaciones o regulaciones, la regulación dice que hoy Wi-Fi 6E ya tenemos una regulación, ya está disponible, con lo cual todos los dispositivos que hoy vamos a poder comprar con Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E ya están certificados, ¿sí? A nivel de Wi-Fi 7, recién vamos a tener la certificación completa en 2024. Y seguramente si queremos tener un dispositivo que sea 100% certificado, vamos a tener que esperar un poquito para poder tenerlo. A nivel de las tecnologías y a nivel de productos, hoy Wi-Fi 6E tenemos enorme cantidad de dispositivos ya disponibles, fabricándose masivamente a nivel de Wi-Fi 6E. Y Wi-Fi 7, a partir de fin de año ya vamos a empezar a ver que va a haber dispositivos disponibles con Wi-Fi 7 para poder empezar a hacer pruebas de concepto, poder empezar a ver cuáles son los beneficios de esta tecnología, ¿sí? Y a nivel de productos, vamos viendo que recién para el 2023 va a haber productos ya pensados con Wi-Fi 7, y que van a ser los que van a empujar un poco la evolución de esta certificación. A nivel de servicios, como les había comentado, hay varios tipos de servicios que van a ser los que van a empujar, digamos, la implementación de estas bandas de 6 GHz y que van a ser los que van a empujar la adopción tanto o del Wi-Fi 6E como del Wi-Fi 7. Vamos a tener, por un lado, el incremento del tráfico dentro del hogar, o sea, con esto de tener cada vez más gente trabajando desde la casa, el home office y mayor cantidad de dispositivos dentro del hogar, van a hacer que necesitemos bandas más limpias, bandas que no estén tan saturadas para poder tener una buena calidad de servicio. Por otro lado, servicios como el cloud gaming, que cada vez van a necesitar mayores anchos de banda.
menor latencia dentro del hogar. Entonces vamos a necesitar que tener estas bandas con mayor throughput y más, que estén más limpias para poder dar una mejor estabilidad dentro de lo que es nuestro hogar. Y después otras que no están puestas acá, pero como la realidad virtual o realidad aumentada, que hoy se está hablando mucho, y que esos van a realmente demandar grandes anchos de banda con muy bajas latencias, y todo eso vamos a necesitar implementar estas nuevas bandas para poder tener mejores calidades de servicio. ¿Sí? A nivel de video, como decíamos antes, cada vez estamos teniendo más servicios, ¿no? Como lo que decíamos recién, realidad aumentada por un lado y 8K. ¿Sí? Entonces, esos servicios que van a ser de alta demanda, vamos a necesitar tener mayores posibilidades de tanto throughput como calidad del servicio dentro de los canales. Y como veníamos hablando antes, en lugares altamente densos, buscar las bandas que estén menos cargadas para mejorar altamente la performance. A nivel de latencia, como veníamos hablando, muchos servicios hoy van a necesitar mejorar la latencia, ¿sí? Tanto sea para gaming, cada vez antes los gamers no te hablaban, pero hoy te están hablando, ¿no? Que tengo una latencia, que tengo un jitter que antes no aparecía, y hoy si uno ve en los videojuegos ya te aparece ahí arriba cuál es tu jitter, cuál es tu latencia, para que el que está jugando sepa por qué está perdiendo respecto al otro. Entonces cada vez van a ser más exigentes los gamers en los servicios tipo con la latencia. Todos los que empezamos, como decía antes, home office, vamos a empezar a tener mucha gente de home office que, por ejemplo, trabajan en la bolsa, operadores de bolsa, donde la diferencia de el tiempo de reacción y cuánto tiempo tienen o no dentro del hogar va a ser importante para saber cuándo se opera o cuándo no se opera. Cuando empecemos a incorporar servicios tipo Smart Media Device, donde vamos a empezar a tener interacción de servicios por voz, vamos a necesitar que disminuir, digamos, esa interacción a nivel de la red. ¿Sí? Y servicios, otro tipo de servicios que van a ser importantes, que no van a ser tanto dentro del hogar, pero que como telemedicina y otros servicios donde vamos a necesitar realmente tener muy buen nivel de respuesta y performance de todos nuestros dispositivos. Entonces, ¿cómo vemos un poco nosotros la evolución dentro del hogar? Y cómo podemos realmente sacarle como habíamos visto en la presentación anterior, cada vez vemos más la posibilidad de evolucionar las redes a fibra, ¿no? Y dentro de muy poco vamos a poder tener conexiones de 10 gigas a los hogares. Entonces, realmente para poder sacarle fruto a eso, también vamos a necesitar evolucionar nuestra red dentro del hogar para poder sacarle provecho a esas conexiones que tenemos. Entonces, dentro del hogar, implementando estas tecnologías de Wi-Fi 7, donde me permiten, como habíamos visto en los slides anteriores, llegar a entre 30 y 45 gigas de ancho de banda, vamos a poder realmente sacarle provecho, digamos, a las capacidades que hoy podemos llegar a tener dentro de la red. Entonces, tenemos una AP general dentro del hogar, donde podemos implementar un backhaul, por ejemplo, en Wi-Fi 6, como vemos ahí, implementando anchos de bandas en los canales de 320 MHz para poder tener un backhaul de unos, no sé, de 20 gigas dentro del hogar. ¿Sí? No se va a ver nunca. Contra esa pantalla no, contra esa pantalla no se ve. te gana siempre. Claro. Así que vamos a tener un backhaul de 20 gigas, ¿sí? de ancho de banda. Ese backhaul se va a conectar contra los diferentes repetidores, donde los repetidores
van a ser hoy para dar cobertura dentro de una misma habitación, para lograr tener buena cobertura y aprovechar los anchos de bandas, y dentro de esas de mis repeaters, a partir de ahí sí utilizar las otras bandas para poder tener servicios de, por ejemplo, 5 gigas o 10 gigas para los diferentes tipos de servicios, sea gaming, sea un video 4K o alguno de los servicios nuevos que podamos llegar a implementar, ¿sí? Y, como decíamos antes, en alguno de las habitaciones donde, por ejemplo, podamos tener hoy una realidad virtual, por ejemplo. Cada vez, si vemos hoy en casi todas las conferencias, ya hoy se está hablando de realidad virtual, del metaverso y todo lo que viene alrededor, y todo eso, si realmente tiene, digamos, empieza a tener, digamos, este despegue como pensamos, cada vez va a ser más importante cómo vamos a soportar ese servicio, no solamente a nivel de la red del operador, sino a la red dentro del hogar. Entonces, ¿cómo podemos ver un poquito la evolución de nuestro hogar, como veníamos hablando hasta recién? Una implementación en 2.4 gigas para dispositivos que no tengan alta demanda y que necesitemos tener una cobertura a nivel del hogar completa, en servicios, por ejemplo, de IoT, que necesiten bajo ancho de banda, ¿sí? Y que podamos, no necesitemos, digamos, bajas latencias ni ningún servicio así de grande. Ya sí, las bandas de 5 gigas para servicios de video, como se está implementando hoy, ¿no? Casi siempre cuando tenemos un dispositivo de IPTV o tenemos una computadora y queremos ver video, normalmente todos nos vamos migrando a las bandas de 5 GB porque las bandas de 2.4 realmente no nos dan dentro de la performance. Y sí, llegando ya a implementar las bandas de 5 GHz, de 6 GHz, perdón, para los servicios que necesiten alta demanda, ¿no? Como podrían ser 4K, el backhaul dentro del hogar, como habíamos dicho, o el gaming dentro del hogar, ¿no? Y lo otro bien importante, cuando llegamos a bandas de 5 o 6 GHz, ya son coberturas mucho más chicas, pensando ya en coberturas dentro de la habitación o una habitación y una habitación contigua, pero ya no pensando en una cobertura total dentro de lo que vendría a ser el hogar para lograr la mejor performance dentro de lo que es mi red. Y acá se genera una pregunta bastante importante que es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Adaptamos Wi-Fi 6E o esperamos y nos vamos a Wi-Fi 7, ¿no? La realidad es que en los países como nosotros o muchos de la región, que recién ahora se están llegando a las regulaciones de qué hacer con las bandas de 6 GB, si vamos a usar 1.2 GB de ancho de banda, si vamos a usar solo 500 megas de ancho de banda, se nos plantean varias incógnitas, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de ir directamente a Wi-Fi 7? Obviamente tenemos los anchos de banda y el throughput que podemos llegar a tener, llegando a el FDM con 4096 QAM y logrando al throughput que habíamos dicho de 30 a 45 gigas, la posibilidad de tener multilink y multi-user MIMO y todos los features que habíamos visto. Lo otro, la gran posibilidad de tener los diferentes niveles de power, ¿sí? El low power indoor o el standard power para los diferentes tipos de aplicaciones. Pero, como vemos,
todos estos son grandes beneficios respecto a lo que nosotros teníamos con el Wi-Fi 6E, pero la diferencia que hoy podemos llegar a ver es que el Wi-Fi 6E tenemos hoy un estándar y una certificación, o sea, la regulación está completa, y con el Wi-Fi 7 todavía tenemos que esperar un poco como para poder adaptarlo y poder empezar a ponerlo en funcionamiento, ¿sí? Entonces, haciendo un poquito un resumen, creo que viene bastante bien el tiempo, ¿no? A nivel del Wi-Fi 6 R2 está disponible hoy, ¿sí? Grandes ventajas, la implementación de la banda de 6 GHz, que básicamente es un espectro que está libre y que me va a permitir hoy implementar grandes anchos de banda para poder soportar los nuevos tipos de servicios que hoy tienen alta demanda de ancho de banda, requieren low latency y alta performance. Y a nivel Wi-Fi 7 ya se está trabajando en las regulaciones. Las regulaciones, como vimos, van a estar recién para fin del 2023, principio del 2024. Pero ya vamos a tener dispositivos como para poder empezar a hacer pruebas de concepto y poder empezar a ver qué es lo que, cómo funciona nuestro Wi-Fi 7 a partir de fin de este año, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Consultas? Un par de preguntitas. Primero, en todos aquellos que estamos en tecnología, sabemos que esperar para lo que está por venir es siempre una decisión tardía, porque esperamos Wi-Fi 7, cuando lleguemos al Wi-Fi 7 vamos a decir, ¿y por qué no esperamos al Wi-Fi 8 y después al Wi-Fi 9? Creo que hoy tenemos que optar por lo mejor de lo que tenemos disponible, porque si no nos quedamos atrás. Correcto. Y lamentablemente, como proveedores de servicio, nosotros estamos, como digo, en la morsa, estamos en el medio de dos mordazas. De un lado tenemos al cliente terminal y los dispositivos que tiene, en la mayoría de los casos, y sobre todo en Argentina, ya no digo ni en la región, en Argentina todavía no definimos ni adoptamos la norma 6E, no asignamos espectro de 6 GHz, pero aún ahí son muy pocos los dispositivos que soportan Wi-Fi 6 a secas. Sí. Vamos al mercado a comprar celulares y gama media, celulares single band. Sí. Ni siquiera hablemos de Wi-Fi 6, single band, 2.4. Entonces, ese es un lado que nos corre, que es que el mercado no está alineado con el estado actual de la tecnología, el mercado usuario. Y por otro lado tenemos los proveedores de equipamiento, que nosotros vamos a comprar cable modems o ONTs. El CPE, ¿qué tecnología de Wi-Fi maneja? Después te voy a preguntar del lado tuyo, del lado CommScope, hacia dónde apunta. Nosotros vemos muy poca oferta con Wi-Fi 6. O sea, hay tres elementos que me van a definir la calidad de conectividad inalámbrica del hogar desde el lado CPE. Uno es el multi-user MIMO. Correcto. 2x2, 4x4. Yo estoy viendo que muchos se fueron a 4x4 y ahora me están diciendo para el año que viene bajo a 3x3. Aunque la norma soporte hasta 8x8. Claro. El segundo factor es qué versión de Wi-Fi 6. El AC Dual Band, AC es estándar. El AX o Wi-Fi 6, algunos lo ofrecen, no todos. Y el otro elemento que mencionaste también en tu charla es la parte de que el equipo CPE se convierta en gateway o nodo central de una red mesh. O sea, correcto, que soporte Easy Mesh, que es estándar,
y no un mesh propietario que termina armando el vendor. Correcto. Entonces son 3 elementos que me tiene que definir el CPE. El multi-user MIMO, qué versión de Wi-Fi y que sea Easy Mesh compatible. Correcto. Hoy, digamos, te contesto desde el punto de vista un poco Comscope, digamos. Por eso, vos me vas a responder por Comscope y no por los demás vendors. Por eso, Seguramente. y por Comscope eso, está solamente en cable modem. No, hoy tenemos tanto cable modems como ONTs, como dispositivos de video, set-top boxes, ¿no? Y hoy, básicamente, dentro de lo que es la oferta que tenemos hoy es, a nivel de roadmap, todos los dispositivos hoy van a Wi-Fi 6, como mínimo, ¿sí? Todavía se siguen ofreciendo algunos dispositivos con Wi-Fi 5, pero si yo te tengo que mostrar todo lo que vendría a ser el roadmap de los dispositivos, hoy todos los dispositivos son Wi-Fi 6, ¿sí? Como mínimo. Después, obviamente, va a depender un poco del lugar donde está implementado, como es Latinoamérica, donde muchos lugares no tienen todavía la regulación del 6C. No te vamos a poder ofrecer dispositivos con 6C porque vos tampoco me lo vas a pedir. Pero dentro de lo que es el Wi-Fi 6, tanto hay en Wi-Fi 6, hay algunos en Wi-Fi 6E, pero ya te digo, es menos por este tema sobre todo regulatorio, ¿sí? En el caso del hardware puede ya estar listo Sí, para visitar. sí. Ahí estamos viendo si tiene la banda completa o... Sí, ahí va a estar disponible. ¿Y el mesh? Mesh hoy está dentro de lo que es un estándar dentro de lo que es el mercado. Pero ¿lo están ofreciendo? Sí, hoy prácticamente es algo que tenés que ofrecer, el mesh. Porque algunos ofrecen mesh o Mesh. mesh propietario, pero no Wi-Fi 6. Otros dicen Wi-Fi 6, pero todavía Sí. no mesh. El año que viene te incorporo el mesh. Claro. O sea, A ver, la tienen que tendencia, ofrecer los 3 ingredientes claro, la y juegan. tendencia es a que todos los dispositivos van a venir con mesh. Hoy todavía nos estamos adaptando a toda esta evolución y tenemos un montón de dispositivos que hoy no tienen mesh. Pero hacia futuro todos los dispositivos van a tener que tener mesh y un mesh estándar, que es lo que nos están pidiendo todos El los tema de la clientes. interoperabilidad, Sí. que yo pueda comprar Un un access point remoto de otra marca Exactamente. y que funcione, no Sí. que todo tenga que ser de la misma marca. Exacto, exacto. Eso es un poco la tendencia, digamos, hoy de lo que es el mercado y a lo que estamos apuntando todos. Ya hay dispositivos, obviamente, que yo te voy a ofrecer, que ya tienen el mesh incorporado y estándar. Y otros que todavía no, porque son que vienen de... Wi-Fi Alliance. Claro, A medida que lo certifiquen con Wi-Fi Alliance deberían... Pero el mesh es Exactamente. independiente del Wi-Fi es independiente. Alliance. Es otra. Son independientes. Ujú. Y respecto a la cantidad de radios, porque esto es una cuestión de costo, y como el CPE Exactamente. es un producto de bajo margen, empiezan a sacarle features para lograr un costo más competitivo y por eso de repente se fueron de 2x2 a 4x4, 4x4 me sale muy caro, algunos bajaron a 2x2, otros van a bajar a 3x3. A ver, a nivel de performance y a nivel de lograr darle soporte a los nuevos servicios, tenés que ir a mínimo un 4x4, ¿sí? Cuando empezamos a Yo digo, hablar ¿el mercado de va a 8K, ir a eso? El mercado tiene O sea, la digo, tendencia- algunos para el año que viene me dijeron, hoy me están ofreciendo 4x4 y para el año que viene me van a ofrecer 3x3. Sí, lo que pasa es que, a ver, por la evolución también de algunos de los estándares y por una cuestión de que el costo es muy importante. Relación costo-beneficio. Relación costo-beneficio. Por eso se ha tendido a bajar a 3x3 o 2x2 en algunas ofertas, porque también la evolución de la tecnología hizo que a nivel del aire, como vimos, hoy tenés mucha mejor performance. Entonces, a lo mejor vos comparás el 4x4 con unas tecnologías más viejas, ¿sí? Y el 2x2 con unas tecnologías más nuevas y tenés mejor performance, digamos, en un 2x2, ¿sí? Pero lamentablemente eso también tiene que ver con O la que nunca evolución. le vamos a sacar
provecho acá con los equipos de cliente que tenemos. También. No vamos a notar la diferencia. También. Sí, me ha pasado que mi hija compró un teléfono y tenía N. Y nos mató el wifi en la casa. Le pedimos, por favor, deshabilitarlo. No, hay que deshabilitarlo en el CPE. Claro. No soporte de AC para arriba. Claro. Todo lo demás te ocupa más tiempo de aire Y te mata la repercute performance de todo. negativamente Claro. al resto. No, a ella le dijimos, vos no podés conectarte al wifi. Solamente datos. Listo. Agradecemos Muchas su gracias. presencia entonces al ingeniero Andreotti. Muchísimas gracias.